Nacido en Cincinnati, Ohio, el 12 de noviembre de 1934, conocido por ser un famoso criminal y liderar un culto llamado La Familia, su grupo de seguidores surgió en el desierto de California a finales de 1960. En 1971, fue declarado culpable de conspiración por cometer 7 asesinatos, la actriz Sharon Tate y otras 4 personas en la casa de Tate, también de los asesinatos ocurridos al día siguiente en Beverly Hills, a una pareja casada, Leno y Rosemary LaBianca. Estos asesinatos fueron llevados a cabo por sus seguidores, por orden de su líder. Fue sentenciado a muerte por sus crímenes, pero en 1972 esta decisión fue conmutada automáticamente a cadena perpetua, debido a que la Corte Suprema de California eliminó temporalmente la pena de muerte en el estado. Actualmente, está encarcelado en la prisión estatal de Corcoran, en Corcoran, California. Mis queridos amigos, les estoy hablando de Charles Manson y su culto La Familia, un grupo realmente satánico. Acompáñenme a conocer a uno de los líderes más dementes y a este terrible culto. Sin nada más que acotar, comencemos, pónganse cómodos y disfruten del video. Manson creía en lo que él mismo llamó el Helter Skelter, un término que tomó de la canción del mismo nombre de la banda de Beatles. Manson interpretó la canción diciendo que el Helter Skelter era una guerra racial entre negros y blancos que, según él, se avecinaba. El título de la canción apareció mal escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes ordenados por Manson. Él creyó que los asesinatos podrían ayudar a precipitar la guerra. Desde el comienzo de su notoriedad, una cultura pop surgió a su alrededor en la que en última instancia se convirtió en un emblema de la locura, la violencia y lo macabro. El término Helter Skelter fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio de Manson, Vincent Bugliosi, como el título de un libro que él escribió sobre los asesinatos de Manson. En el momento en que la familia comenzó a formarse, Manson era un ex convicto, que había pasado la mitad de su vida en instituciones correccionales por una variedad de delitos. Antes de los asesinatos, fue un cantante al margen de la industria musical de Los Ángeles, principalmente a través de una asociación casual con Dennis Wilson, el baterista y cofundador de The Beach Boys. Después de que Manson fue acusado de los delitos de los que fue condenado posteriormente, grabaciones de canciones escritas e interpretadas por él fueron liberados comercialmente. Varios músicos se han inspirado en Manson para componer canciones, como otros han hecho versiones de las canciones de Manson, entre ellos Guns N' Roses, White Zombie, The Vendravan System of a Down, Scars on Broadway y Marilyn Manson. Hijo de una mujer soltera de 16 años de nombre Kathleen Maddox, 1918-1973, Charles Manson nació en el Hospital General, en Cincinnati, Ohio. Fue llamado Charles Miles Maddox. Tiempo después de su nacimiento, su madre estaba casada con un obrero llamado William Manson, cuyo apellido fue dado al muchacho. Su padre biológico parece haber sido un coronel llamado Walker Scott, contra quien Kathleen Maddox interpuso una demanda de paternidad que dio lugar a un juicio acordado en 1937. Posiblemente, Charles Manson nunca conoció a su padre biológico. Hay mucho acerca de la vida temprana de Manson que es objeto de controversia debido a la variedad de diferentes historias que se ha ofrecido a los entrevistadores, muchos de los cuales eran falsas. La madre de Manson era supuestamente alcohólica. Según Manson, una vez su madre lo vendió por una jarra de cerveza a una camarera sin hijos, para que luego su tío recuperara al niño algunos días más tarde. Cuando la madre de Manson y su hermano fueron condenados a 5 años de cárcel por robar una estación de servicio en 1939 en Charleston, Virginia Occidental, Manson se fue a la casa de una tía y un tío en Gmetchen, Virginia Occidental. En 1947, Kathleen Maddox trató de llevar a Manson a una casa para niños sin hogar, pero no pudo por falta de disponibilidad. El tribunal puso Manson en Highville School for Boys en Terre Indiana, una escuela para niños sin hogar. Después de 10 meses, Manson huyó de allí para estar con su madre, pero esta lo rechazó.
Se sabe que su primer robo a mano armada fue en 1947 a los 13 años a una tienda de comida. Después de este incidente, Manson fue encerrado en un instituto del que escapó 4 días después junto a otro muchacho. En el camino, Manson y su amigo cometieron otros 2 delitos a mano armada. En 1951, tras una serie de arrestos y fugas, Charles Manson fue enviado a prisión por conducir un vehículo robado. A finales de 1952 ya había 8 cargos contra él. Fue transferido a otra prisión y liberado en 1954 por buen comportamiento. En 1954, con 19 años de edad, Manson se casó con Jane Willis, una enfermera de 17 años. Con ella tendría su primer hijo. Volvió a ser arrestado más tarde por robo de vehículos. En 1958 quedó en libertad provisional, pero fue arrestado nuevamente en 1961 por falsificación de cheques. Poco tiempo después, ya divorciado de su primera mujer, se casa con la prostituta Candy Leona Stevens. De ese matrimonio nace Charles Luther Manson, su segundo hijo conocido. Por aquella época, y nuevamente en la cárcel, comienza su formación esotérica y posteriormente a utilizar conceptos de la filosofía oriental. Manson había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, principalmente por robo de vehículos y fraude, aunque también fue acusado de proxenetismo. Manson fue liberado de prisión en 1967 y se trasladó a San Francisco, donde, con la ayuda de un conocido de la cárcel, se mudó a un apartamento en Berkeley, California. En la cárcel, el ladrón de bancos llamado Alvin Karpis, le había enseñado a tocar la guitarra de acero. Ahora, viviendo prácticamente como un indigente, conoció a María Brunner, una joven de 23 años de edad, de la Universidad de Wisconsin-Madison. Brunner estaba trabajando como asistente de biblioteca de la Universidad de Berkeley y Manson fue a vivir con ella. Luego Manson, bajo la resistencia de ella, invitó a otra mujer a vivir con ella. En poco tiempo, estaban compartiendo la residencia de Brunner con otras 18 mujeres. Manson se estableció como un gurú en San Francisco durante el Verano del Amor de 1967, un festival y concentración hippie. Pronto tuvo su primer grupo de seguidores, quienes fueron llamados la familia Manson. La mayoría de quienes lo seguían eran mujeres. Tras una evaluación personal de Manson cuando entró en la cárcel en julio de 1961 en el centro penitenciario de Estados Unidos en la isla de McNeil en Washington, Manson colocó cienciólogo como su religión. Antes de que terminara el verano, Manson y 8 o 9 de sus seguidores, subieron a un autobús escolar que habían modificado al estilo hippie, con alfombras y cojines de colores y recorrieron el norte hasta el estado de Washington, luego hacia el sur a través de Los Ángeles, México y el suroeste, para luego volver a la zona de Los Ángeles. Vivían en Topanga, Malibu y Venice Beach. En 1967, Brunner quedó embarazada de Manson y el 15 de abril de 1968, dio a luz a un niño al que llamó Valentine Michael, apodado Pobear español. Oso Poe. El actor Al Lewis, quien dejó a sus hijos con Manson para que éste los cuidara en un par de ocasiones, lo describió como un buen tipo cuando lo conocí. Charles Manson conoció a Dennis Wilson, baterista de The Beach Boys, a mediados del 1968. De acuerdo con su amigo y luego letrista, Stanley Shapiro, un día mientras Dennis conducía por la carretera subió a 2 chicas que hacían autostop a su coche que resultaron ser miembros del clan Manson y no dejaban de nombrar a Charlie Manson como el mago. El asunto le despertó interés a Dennis. Según Dennis, un día al regresar a su casa en Malibu de una sesión de grabación a las 3 a.m., se encontró en la entrada con un hombre de barba y bajo que se le acercó. Dennis le preguntó, ¿me vas a lastimar? A lo que el hombrecillo le respondió, ¿crees que estoy aquí para lastimarte, hermano?
y se arrodilló para besarle los zapatos. Esta era una de las aperturas preferidas de Manson. Cuando Dennis entró a su casa acompañado de Manson, se encontró con una docena de desconocidos en su casa, la gran mayoría eran mujeres, el punto débil de Dennis. Manson llegó a grabar algunas canciones, según él mismo relata. Yo estaba con Dennis en el estudio de grabación de su hermano, que era más grande que la mayoría de los estudios comerciales. Hicimos una sesión, dejando alrededor de 10 canciones. Si bien el grupo ha negado enérgicamente que existan dichas grabaciones, incluso con coproducciones de Carly Brian, y no de Dennis como tantas veces se había dicho, el ingeniero Stephen Desper afirmó que las mismas existen, incluso dijo que el material de Manson era bastante bueno, tenía talento musical. En agosto de 1968, Manson estableció una guarida para el grupo en Spahn Movie Ranch, un rancho donde a menudo se filmaban películas de vaqueros, después de que el manager de Wilson le dijo a la familia que debían salir de la casa de Wilson. Los miembros de la familia hicieron diferentes trabajos en el rancho. Además, Manson ordenó a las mujeres de la familia, incluyendo Lynette Frome, que de vez en cuando tuvieran relaciones sexuales con el ya prácticamente ciego George Spahn, dueño del rancho. Las demás mujeres también actuaron como objetos sexuales para Spahn. A cambio, Spahn permitió a Manson y a su grupo vivir en el rancho de forma gratuita. Charles Denton Tex Watson pronto se unió al grupo en el rancho de Spahn. Watson, un tejano de pueblo que había dejado la universidad y se trasladó a California.